Bueno, ahora sí, buenas tardes de nuevo a todas. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la segunda clase virtual. Vamos a revisar las respuestas del video de Darío Stanriver. ¿Las pudieron hacer? ¿Pudieron ver el video? Sí. Sí, ¿no? Yo vi el video, pero no puedo hacer las preguntas. Bueno, fueron 2 videos, ¿no? ¿Las demás pudieron contestar las preguntas de la guía? Bueno, vamos a ir revisándolas. A ver. La idea es que lo que vamos a empezar a ver en estas primeras clases de la materia tienen que ver con la construcción de conocimiento hegemónico occidental moderno. Cómo se construye la ciencia moderna occidental después de la colonización de América, ¿no? Vamos a empezar a ver que hay un binomio que no se puede disociar, que es colonialidad-modernidad. Después de la colonización, comienza la modernidad. Una no se lleva a cabo sin la otra, ¿sí? Y vamos a ver cómo en esa modernidad se construye el discurso hegemónico de esa nueva verdad, de ese nuevo mundo que se va a instalar e instaurar, que lo va a liderar la ciencia moderna occidental. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer en estos primeros textos y videos que vamos a ir abordando es ir concibiendo, es decir, aprendiendo este modelo que está impuesto en la ciencia moderna de forma hegemónica, eurocéntrico, patriarcal, racista. Entonces lo que vamos a hacer después es empezar a problematizar esa noción de conocimiento y a entender que no hay una única forma de concebir el conocimiento. ¿Me explicó? Entonces, por eso, la invitación de ver el video de Darío, que va a comenzar una aproximación a lo que es el conocimiento científico. Va a hablar sobre el conocimiento, la hegemonía del conocimiento, las formas de cómo el sujeto conoce científicamente al objeto. Estamos hablando todo en lenguaje de conocimiento científico moderno. Y después vamos a ver la crítica a esa hegemonía del conocimiento. También estuvimos viendo en la clase anterior los temas de la dicotomía binaria que hay en la ciencia y por ende cómo nos han enseñado que teoría y práctica se disocian, lo mismo investigación e intervención. Estuvimos viendo que en realidad van de la mano, que esta imposición del conocimiento nos ha hecho disociar y ver sujeto-objeto. Van a ver también en otro de los textos, ahora el de Piovani creo que es, también esos dilemas que comienza a ver cuando se empieza a construir la ciencia. Por un lado, los explicativos, los interpretativos, bueno, siempre va a haber una disociación. ¿Qué es lo que vamos a criticar nosotros? Porque en realidad no se disocia la investigación de la intervención, la práctica de la teoría, el sujeto del sujeto, ¿no? Porque obviamente cuando a la hora de intervenir con personas no estamos interviniendo con un objeto. Entonces, bueno, vamos a ir acercándonos primero a cómo se construye esa ciencia moderna occidental, cómo se impone como hegemónica, para después empezar a ver las críticas desde otras matrices epistemológicas, desde otras formas de pensar y sentir el saber, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Para eso, entonces, vamos a ver una aproximación del conocimiento científico que se habla en el video de Darío. Esperen que yo voy a minimizar esto. Ahí las veo. Bueno, cualquier cosita ustedes me van parando, me van preguntando, ¿sí? Bueno, una de las primeras preguntas que hace el video de Darío es, ¿qué es el conocimiento? Entonces empieza a contar que la pregunta por el conocimiento es una pregunta que desde un principio es problemática.
Y empieza a hablar de que sus ojos pueden ver cualquier cosa, pero lo que no pueden ver es a ellos mirando. O sea, la subjetividad de uno, ¿no? Y que analizar qué es el conocimiento es tarea de la, con G, nociología. En filosofía llaman a la ontología, al estudio del ser, y la nociología es el modo a cómo accedemos al ser. En vez de poner el acento en lo real, vamos a poner el acento en cómo el hombre se relaciona con lo real, o sea que es la relación entre el hombre y lo real para conocer. ¿Cómo conoce el hombre? Entonces, él se pregunta, ¿no se convertiría lo real solo en el modo en que conocemos? Entonces demuestra que el primer problema de la nociología es poder delimitar cuando algo, lo que creemos, merece llamarse conocimiento. ¿Qué es conocimiento y qué no es conocimiento? Entonces dice, ¿existen conocimientos válidos y conocimientos inválidos? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la cátedra. Para la ciencia moderna, obviamente que sí, que van a existir conocimientos que son válidos y conocimientos que son inválidos. Ya vamos a ver, ¿no? Desde el principio de la colonización, donde se instaura saberes primitivos, ¿no? Y el saber científico. Se construye esa idea hegemónica de ciencia que solo algunos pueden construirla. Entonces, se empiezan a establecer ciertos saberes como válidos. Dice, ¿es solo el deseo de querer alcanzar la verdad? ¿Por qué se empiezan a construir unos saberes como válidos y otros como inválidos? Entonces nos cuenta que la nociología busca establecer las condiciones que hacen que un conjunto de afirmaciones sea un conocimiento válido. No le importa qué es lo que se conoce, sino cómo lo justificamos. Y ahí es donde este conocimiento empieza a construir la idea de justificación, ¿no? Que para que sea válido, para que sea científico, lo vamos a tener que justificar. Va a tener que seguir un método y que en la puesta a prueba, obviamente, se pueda poner a prueba cualquier afirmación. En esa puesta a prueba lo que va a hacer es, debe satisfacer ciertos rasgos fundamentales que tiene la ciencia. La objetividad, bueno, no sé si ustedes, cuánto les han hablado en otras cátedras de la objetividad, pero cuando yo cursé era algo, había que ser objetivo, ¿sí? Había que ser neutral. O la demostración que hoy solo los cumple el conocimiento científico. Objetivo, neutral y demostrable, justificable. En los últimos tiempos la ciencia se ha constituido en un saber con pretensión de verdad. Siempre ha tenido esta pretensión de verdad hegemónica. Y ha relegado para el ámbito personal lo mágico, lo irracional y el resto de los saberes. Es más, si hoy en día hacemos una crítica a la ciencia moderna, también vamos a hacer una crítica a cómo ha relegado también lo emocional a lo personal, y a la mujer a lo personal, ¿no? Al ámbito privado. Y a la mujer con esas categorías de emocionalidad, de lo irracional, de la pasión, de dejarse de llevar por las emociones. Y esa fue una de las excusas que la ciencia moderna saca a la mujer de la ciencia, la excluye. Entonces ahora, hoy en día, parándonos desde otras matrices, podemos criticar esto y entender que hay otras formas de hacer conocimiento, que los feminismos descoloniales, los feminismos del sur, los feminismos comunitarios, van a levantar esta bandera de que la emoción hace también a la construcción de conocimiento y justifica también la razón. Entonces, fíjense cómo se va imponiendo la razón por encima de otras
formas, ¿no?, de conocer, como la emoción, por ejemplo. Entonces, esto significa que el arte y la religión no son estrictamente conocimientos válidos, se pregunta él. ¿Cómo conocemos? ¿Es posible conocer el modo en que los seres humanos conocemos? Y dice que conocemos a través de la razón, a través de los sentidos, de la fe y de la intuición, de esas 4 cosas. Razón, sentidos, fe e intuición, que son distintas formas de conocer. Pero no existe una definición de conocimiento que albergue esa diversidad, que encuentre algo común entre todas. El saber científico solo aceptó como conocimiento válido aquel que se haya justificado en la razón y en los sentidos, descartando a la fe y a la intuición. Entonces dejamos a un lado la fe y la intuición, y el conocimiento científico solo va a aceptar lo que conoce a través de la razón y los sentidos, ¿sí? Lo que estamos viendo, por ejemplo. ¿Cuáles son las grandes maneras de conocer y acercarnos a lo real que aparece en el video? ¿Lo han visto? Por ahí, acá Noé no lo vio, pero ¿las demás lo vieron? Chicas, ¿están por ahí? Así no les voy contando yo todo el video, todas las respuestas, sino que la idea es que si lo completaron o no vieron, también lo podamos charlar. Dogmatismo y escepticismo puede ser. A ver, espérate que no puedo minimizar ahora. Ahí está. El dogmatismo y el escepticismo. Exacto, Aide, tal cual. Entonces, el dogmatismo. ¿Cómo se conoce a través del dogmatismo? El conocimiento, dice, no solo es posible, sino que es obvio para el dogmatismo, es evidente, pero tiene que anclarse a alguna certeza que nunca cuestiona. Entiende que el objeto se presenta ante un sujeto y que solo lo recibe y lo representa. Es como si fuéramos un recipiente, ¿no? Como, o en realidad un espejo, recibimos y proyectamos. Hay una confianza ciega puesta en el acto de conocimiento. Un dogma se presenta en la medida que se ausenta el conocimiento crítico y en la medida en que no hay problematización de lo que se conoce. No hay pensamiento crítico, no se problematiza. Lo que absorbemos lo tomamos como cierto. Es como si el objeto viniese ya con rasgos determinados y el sujeto es un mero representador de aquello que se está presentando. Lo dogmático está en aceptar la plataforma de verdades que muestra el objeto sin cuestionar nada, porque en definitiva alguien nos presenta esa plataforma. ¿Es realmente posible no partir de ningún dogma? ¿Estamos siempre dando por supuestas algunas verdades para comenzar a pensar en cualquier cosa? Y ahí aparece el escepticismo que va a negar la posibilidad de conocimiento. Si el dogmatismo lo que va a hacer es priorizar al objeto y minimizar al sujeto. El escepticismo lo que hace es el movimiento contrario. El conocimiento se va a centrar tanto en el sujeto que pierde de vista o pierde por completo el objeto. Para el escepticismo, cuando conocemos, no podemos desvincularnos de nuestras circunstancias, de la cultura, de la época, de la familia, de nuestros valores, de nuestros miedos. Por eso es que todo acceso a lo real siempre va a estar mediado por alguna categoría subjetiva. No es posible el conocimiento. Todo es cuestionable. Nada cierra de modo absoluto para el escepticismo. No hay manera de demostrar que lo que conocemos sea algo definitivo, porque el sujeto lo está siempre distorsionando. Así se vuelve imposible hablar de objeto en sí mismo. No hay conocimiento del objeto, sino conocimientos de los modos en que el sujeto conoce al objeto. Una cosa es negar todo tipo de conocimiento y otra cosa, obviamente, es desconfiar de los objetos que se me presentan, ejerciendo una actitud crítica y de sospecha ante los valores dominantes. Entonces, es como que el escepticismo se va a un extremo, ¿no? Está bueno una sospecha, un pensamiento crítico, pero no en demasía. En este sentido, hay algo de escéptico en todo saber. Entonces, la discusión sobre la posibilidad de conocer nos va a llevar
al problema de origen y a la validez del conocimiento, a cómo se valida el conocimiento. Entonces dice, ¿por dónde ingresa el conocimiento al sujeto? Y hay dos respuestas clásicas que dominaron el debate en los inicios del pensamiento moderno. Los sentidos y la razón, empirismo sería versus racionalismo. El racionalismo va a decir, Darío, que es el único conocimiento válido es racional. Para la ciencia moderna el único conocimiento válido es racional. En la medida que garantice dos rasgos claves que todo conocimiento tiene que tener para ser válido. Necesidad lógica, que todo sea mayor, por ejemplo, independiente de la experiencia, que el todo sea mayor, que sus partes no se valida en ninguna comprobación concreta, sino que vale a priori, no surge de los hechos, sino que los hechos se ordenan según la lógica. Entonces, necesidad lógica y validez universal, que valga para todos los casos posibles sin excepción. Dos principios que se encuentran en matemática, que es la ciencia modelo para el racionalismo. El racionalismo no niega el conocimiento empírico, pero lo coloca en el lugar del error, ¿sí? Va a decir que los sentidos nos engañan, que generan una relación primaria de la realidad, pero que necesitan de la razón para ser encausados y puestos en su justo lugar. Lo que hablábamos, ¿no? De la emoción y de la razón. Para el racionalismo hay ideas innatas. Nuestra mente no solo viene vacía, sino que también viene provista de información verdadera. Dependiendo de la época y de los autores, el estatus de estas ideas innatas se va a ir modificando. Para Platón van a ser metafísicas, para San Agustín van a ser divinas. La ciencia emergente las va justificando para Descartes. Si el racionalismo puede garantizar verdades innatas y a priori necesarias y universales, las hace a costa de abandonar la presencia de la realidad material. ¿Se sigue hasta ahí? Vamos a seguir con el empirismo. ¿De abandonar qué? ¿Cómo? Que si el verdades racionalismo puede garantizar verdades innatas y a priori necesarias y universales, lo hace a costa de abandonar la presencia de la realidad material. El empirismo va a priorizar los sentidos. Todos nuestros conocimientos provienen y se validan según el empirismo de la experiencia. La mente es un papel en blanco que vamos rellenando con información a medida que vamos produciendo conocimiento sensible. Todo lo que sabemos va a provenir de la experiencia empírica concreta. Por ejemplo, él cuenta de saber si el fuego quema o no, puede consistir en la advertencia de alguien, en la lectura de un libro o en el desarrollo de una teoría química sobre el origen de las quemaduras. Sin embargo, el conocimiento indiscutible va a estar ligado a la experiencia singular. Al día en que nos quemamos con fuego, vamos a saber que el fuego quema. Está el empirismo de Hume, es la vivacidad, va a decir, de la percepción, lo que define la verdad del conocimiento. Y no hay percepción más vivaz que la que experimentamos por medio de los sentidos. Y va a dividir a las percepciones en dos categorías: impresiones, todo conocimiento empírico, y las ideas, que son la copia de esa impresión que realizamos en la mente. El pilar del planteo empirista consiste en pensar que todas nuestras ideas van a provenir de impresiones sensibles. No hay saber innato ni trascendente. Si pienso en un cuadro, es porque primero lo vi. Pero la idea de unicornio, ¿de dónde la saqué?, dice Darío. Hume explica que allí la mente operó uniendo dos ideas separadas que provienen, por ejemplo, de un caballo y de un cuerno. Nada hay en un unicornio que no provenga de la experiencia, que provenga de la experiencia.
¿No nos condena el empirismo a la tiranía del aquí y del ahora?, va a decir él. La generalización se convierte en base de nuestros conocimientos, pero es un tipo de conocimiento en el que hay garantía de validez. Entonces se pregunta, ¿recibimos de la realidad pasivamente sus manifestaciones? ¿O cuando encaramos la hacemos ya siempre desde un marco, desde una postura previa? Es clara la hegemonía de los hechos, pero ¿hay un orden en los hechos? ¿O hay en el ser humano un orden previo donde los hechos se encajan? Se suele usar también el concepto de revolución copérnica para ejemplificar en el momento en que una propuesta produce un giro total, ¿no? En donde una propuesta, uno de estos pensadores, hace un gran cambio en la ciencia y rompe el plano en el que se halla sentada. Eso vamos a tomar como la revolución copérnica. Después está Kant, que dice que va a generar Por ejemplo, perdón, una revolución copérnica sería, por ejemplo, lo que había descubierto, no me sale si es Platón o... no. Cada uno de estos pensadores va a generar un cambio, ¿no? Una revolución con el paradigma anterior. Okay. ¿Me explico? Hay otros que van a seguir sobre lo mismo, después lo vamos a ver más adelante, y hay otros que van a hacer una ruptura y un cambio. Y acá dice, y se rompe el plano mismo en el que se hallaba sentada. Por ejemplo, las críticas de Descolonial, que involucra la situacionalidad, la interseccionalidad del feminismo, por ejemplo, va a romper el plano en el que estaba sentada la ciencia moderna patriarcal. Y va a traer nuevas matrices de pensar, de ser y estar en el mundo. Después va a hablar de Kant, y que dice que coloca el problema del conocimiento en otro lado. El acto del conocimiento, además de ser una relación, dice Kant, o sea, acá hay un cambio abrupto, ya salimos del sujeto y salimos del objeto, o sentidos, o razón, o sujeto, o objeto, bueno. Y dice que Kant, el acto de conocimiento, además de ser una relación entre un sujeto y un objeto, es una relación activa. El sujeto no recibe y refleja el objeto cuando lo conoce, sino que lo produce. No hay una realidad en sí, sino que es el sujeto el que la está constituyendo. El sujeto encara la realidad como si tuviera moldes en la mente y el cuerpo. Como si tuviéramos anteojos azules, dice, y nos condicionamos a ver las cosas de forma azulada, de lo que realmente son. No hay para Kant, al igual que Hume, casualidad o sustancia en las cosas, sino que se trata de categorías con las que el sujeto ordena lo real. O sea que el sujeto tiene categorías para ordenar lo real, según la subjetividad del sujeto, ¿no? Entonces el sujeto ahora activo ya no es más meramente pasivo que recibe todas las... el objeto, lo real, sino que ahora es activo. Y Kant se coloca más allá del empirismo y el racionalismo, pero el verdadero acto de conocimiento se produce, dice, cuando se aplican sobre una realidad empírica concreta. Así, a Dios, al alma o al mundo los puedo pensar, pero nunca conocer. Pensar es más abarcativo que el conocer, pero el conocimiento es más riguroso, es otra cosa más allá de conocer. Hay una renuncia, dice Kant, al conocimiento de lo absoluto. No se puede conocer todo. Y hay en ese mismo acto una decisión de apostar a la ciencia como único conocimiento confiable. ¿Sí? Dios no se puede conocer. Fíjense ahí cómo se disocia ya, bueno, ahí Dios, la fe, esas cuestiones que no se puede conocer, no se puede ver, no se puede tocar, no va a estar avalado por la ciencia moderna. No es confiable. La razón ahora establece los marcos y los sentidos comprueban. La ciencia moderna sigue ese camino y se va a ir constituyendo así el paradigma del conocimiento mismo.
La razón establece los marcos y los sentidos comprueban. Dios no existe, ¿no? No está, no lo puedo conocer, dice. Cuando un único tipo de saber se vuelve hegemónico, la ciencia, hay otro de los títulos que decía, que la ciencia como único modo de conocimiento válido, ¿qué ganamos o perdemos con esto, ¿no? Que haya un único modo de conocimiento válido. El conocimiento científico es el único conocimiento confiable. ¿Cuáles serían esos otros saberes que se van construyendo desde la fisura de la tecnociencia? ¿Esa la lograron responder? En el siglo XX, la hegemonía de la tecnociencia, la ciencia y la tecnología se vuelven los únicos saberes legítimos para construir conocimiento válido de lo real. La ciencia y la tecnología de la cultura occidental definen hoy las verdades de la época, pero también es cierta la emergencia de otros tipos de saberes que se van construyendo desde las fisuras de esa tecnociencia. La falta de democratización de conocimiento, los esfuerzos, los efectos en la naturaleza, el uso y el abuso de la destrucción del humano, de todo lo viviente, van marcando agujeros por todos los saberes excluidos que se cuelan, dice Darío. Hay otras tradiciones del saber, que por fuera del conocimiento científico también proveen sentido, incluso eficiencia al desarrollo de la vida. Los saberes tradicionales de todo tipo, las religiones, el arte, los saberes orientales, la astrología, son ejemplo de contraconocimientos, que no en su totalidad, pero sí de modo parcial, brindan también soportes para una existencia oprimida por la tecnociencia. O sea que ese saber va a oprimir a otros saberes, ese saber que se va construyendo de forma hegemónica. Y va a validar unos saberes y otros no. Después nos pregunta el texto, ¿qué significa descentrar el conocimiento? Y en Heidegger vamos a encontrar un planteo de la disolución entre el sujeto y el objeto, que en el pensamiento posmoderno se conoce como la muerte del sujeto. Por lo cual el ser se abre al humano en diversas maneras. El conocimiento es ahora una de las formas, pero no es la única ni la más verdadera. Tanto el sujeto como el objeto son una construcción. No hay un hombre que conoce el ser, sino que el ser se manifiesta como una relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, cuando pensamos al conocimiento como una relación entre el sujeto y el objeto, pensamos una determinada manera de darse el conocimiento que sin embargo no ha sido la única ni lo seguirá siendo. Entonces Darío dice, está claro que el conocimiento es una elaboración del humano, pero la idea misma del hombre con todas sus características esenciales y como sujeto que conoce, es una elaboración también. Entonces se produce una tensión que en principio va a desplazar al hombre del centro, descentra el conocimiento y habilita la afluencia de saberes diversos. En el pensamiento científico también se produce una revolución conceptual a partir de la obra de Kuhn. Kuhn va a resignificar la idea de paradigma y renueva las formas en que la ciencia se venía pensando en sí misma. O sea que a partir de Kuhn hay un quiebre en cómo pensar la ciencia. La comunidad especialista y sus instituciones proclaman paradigma científico e intentan sostenerlo, ya que en él se juegan un montón de intereses. Por eso, no hay un afuera del paradigma, sino que el afuera supone estar excluido del conocimiento. Hay alguien con el micrófono prendido, pero ahí da silencio. Ahí está. Kuhn nos explica cómo en nuestras lecturas de lo real están siempre previamente articuladas por una teoría. No hay acceso directo a la empiria, sino que hay una carga teórica también en la observación. Uno encuentra lo que ya sabe que está buscando, va a decir Kuhn.
Y las ideas de Kuhn nos van a conducir a comprender el carácter político del conocimiento, que se nos presenta como una herramienta que desinteresadamente va a buscar la verdad, pero quien decide sobre el conocimiento también está decidiendo. Siempre la cuestión del saber se nos presenta como una cuestión de poder. Tiene que ver también con que se van construyendo alianzas históricas entre la ciencia y la cultura hegemónica, ¿no?, que se va desarrollando. Y se van amparando por distintas instituciones y se va también naturalizando esa forma. Entonces hay que, a través del pensamiento crítico, lo que podemos hacer es romper con esos monopolios del saber como una forma de resistencia, una apuesta por lo nuevo, que después vamos a comenzar a ver con los estudios descoloniales, por ejemplo, y otras también matrices epistemológicas, que lo que hacen es ir rompiendo esta forma de conocimiento. Entonces, ustedes, a medida que vayan leyendo las preguntas del video, se van a ir dando cuenta cómo se fue construyendo el conocimiento, y Darío lo que va a ir haciendo es poner como también en jaque o en crítica o en duda o en sospecha alguna de esas cuestiones del conocimiento científico. Como que pregunta, ¿es así? Ahora vamos a compartir para que vean cómo se va construyendo la ciencia moderna. A ver si tengo por acá, me parece que acá. No, este no es. Esperen que lo tengo abierto. Chiqui, chiqui. Acá mismo me parece que no está. Acá, ustedes pueden ver, no sé si lo puedo poner en pantalla completa. ¿Alcanzan a ver? Voy a cerrar las cortinas, está entrando un sol. Sí, vemos. Profe, consulta. Sí. Si nosotros vamos a las clases con él los martes a las 11 o a las 6:30, ¿tenemos que venir a este horario también? Espacio es de los horarios especiales, o sea, de las cursadas especiales. Quien no puede ir a la presencialidad, toma este espacio. Pero también te sirve para o reforzar, o también si faltaste una clase, poder repasarla acá. Claro, sí, yo por ejemplo, estas últimas clases no he podido ir porque se me complica porque tengo que ver a mi hermana. Entonces, nada, la Perfecto. clase anterior no pude venir, pero bueno, me parece que voy a tomar este horario. Bien, yo voy a anotar ahora las presencias de ustedes, así se los paso a Silvana. A ver, que no las estoy viendo todas. Ahí ven. La idea es ir trabajando a través de PowerPoint todos los textos que vamos viendo en la cátedra. Y tener como una ayuda, ¿no?, para las personas que, bueno, no pueden asistir, o reforzarlo. Nosotros les habíamos colgado en el aula virtual este texto y el de Piovani y Argenti, pero el otro es un poco más complejo, me resultó, así que la idea es preparar otro Power para el miércoles que viene y repasar ese texto. Y otro texto más que me pasó Manu hoy, que seguro también preparamos. Este no sé si lo vamos a terminar hoy, no sé si lo leyeron, está el capítulo colgado ahí en el aula virtual, pero son textos en los que tenemos que ir avanzando. Entonces, este es un libro, pero nosotros vamos a tomar solo el capítulo 1. El libro se llama Entramados epistemológicos en trabajo social. Contribuciones para un cientipensar hacer situado, feminista, descolonial e intelectual. Fíjense que es todo lo contrario a lo que nosotros vamos a trabajar sobre el conocimiento científico, que va a ser general, va a hablar de todo el mundo, de todos lados, desde ningún lugar.
va a ser patriarcal, va a ser colonial, y obviamente que no va a ser intercultural, ¿no? Sino que va a imponer la cultura europea. El capítulo se llama Disputas epistemológicas por la hegemonía en ciencias sociales, de Juan Agüero. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tenés, Noé, vos? Sí, justo lo estaba pasando antes de la clase. Los Genial. apuntes. Bueno, empieza con el primer título, la ciencia moderna. Y lo que va a decir Juan es que la ciencia moderna nunca fue un campo neutral, porque vieron que dijimos que la ciencia moderna, la construcción del conocimiento, es neutral, objetivo. Bueno, nosotros, o sea, lo que devela Juan acá, que la ciencia moderna nunca fue un campo neutral como dijo ser. Por el contrario, un escenario de permanentes conflictos y de disputas de poder. Y promovió y favoreció el progreso técnico y las posibilidades del desarrollo humano. Pero no todo el mundo se benefició de ese desarrollo o de esos avances. Entonces estos avances fueron utilizados por algunos países como recurso político estratégico. ¿Para qué? Para dominar, para explotar, para concentrar riquezas y para profundizar desigualdades. Entonces ahí es, a través de la colonización, de la explotación, de la concentración de riqueza, gracias a esa explotación de los pueblos americanos, es que Europa va a empezar a asumir un lugar, ¿no? No sé si ustedes ya tuvieron antropología, pero bueno, tiene que ver con el encuentro con el otro. Europa se empieza a poner en un lugar de la civilización y el otro en el de la barbarie, ¿no? El saber primitivo, cómo se estigmatizó todas las culturas que habitaban en América en ese momento y todos los saberes que involucraban el vínculo con la tierra, con el cuerpo, con las mujeres, desde otras perspectivas, que obviamente se tomaron como primitivas, se desplazaron, y solamente se impuso una forma de conocer o de hacer ciencia, que era la patriarcal, la colonial, la europea. Esto se dio en sinergia con el desarrollo del capitalismo, la modernidad europea y su expansión imperialista, colonialista, a otros continentes que fueron invadidos y tomados por la fuerza. Sus recursos y sus territorios fueron saqueados y la población asesinada. Todo en nombre de la civilización y la modernidad. Acá está bueno el texto porque Juan lo que va a empezar a hacer es a ponernos siempre en contexto. Él va a hablar de la ciencia moderna, del positivismo, de esto, de aquello, y va a decir, en tal lugar, en tal siglo, a mediados de tal siglo, entonces está bueno porque nos va a ir situando. Profe, consulta, ¿este PowerPoint lo vas a subir? Sí, se lo subo ahora a las clases virtuales. Ah, buenísimo, gracias. Hay una solapa en el aula virtual, que es de clases virtuales, voy a subir el video grabado, y subo también el Power. Y se los puedo compartir por WhatsApp también. Entonces, en el siglo XVI, Europa, acá ya tenemos un contexto, y en todo el Power vamos a ver eso. El lugar y el tiempo, porque es fundamental situarnos a la hora tanto de investigar o de intervenir en trabajo social. Entonces, en Europa en el siglo XVI, la ciencia moderna y la investigación científica eran concebidas como una actividad casi esotérica por el momento. La actividad científica era considerada de élite, de mentes humanas, iluminadas, ¿no? Y aún seguimos arrastrando un montón de ese discurso. Yo me acuerdo cuando empecé en investigación, también la investigación de mentes iluminadas, solo algunos pueden, al principio eran algunas disciplinas, el trabajo social recién está comenzando a hacer trayectoria en este campo, pero ustedes fíjense cuándo se constituye y cómo hoy en día se sigue arrastrando esa noción de que la ciencia o la actividad científica o la investigación son concebidas de élite, de mentes iluminadas, que una persona no las puede aprender, como que ya naciste así iluminado, y no, la investigación tiene que ver con este andar y desandar, ir y venir,
escribir y borrar, es constantemente un aprendizaje que se da con el tiempo. Esta concepción fue colocada como fundamento del iluminismo y de la racionalidad moderna europea. Lo que decía, la ciencia y la investigación científica era la verdad. Listo, punto. Concepción impuesta por los colonizadores europeos que invadieron Abya-Yala, América. Por fuera de esta concepción de ciencia y de investigación científica, surgieron en la misma Europa y luego en otros lugares del mundo otras concepciones alternativas, otros modos de concebir el conocimiento, que luego vamos a ver. Entonces, el modelo hegemónico de la ciencia moderna europea. Hegemonía, toma Juan el concepto de Gramsci y va a decir que la dirección política e ideológica que ejerce la burguesía en ese momento, que se mantiene en el poder, no solo por la coacción que ejerce sobre los trabajadores, sino también por la hegemonía que construye, reproduciendo su patrón de dominación mediante la cultura, las instituciones educativas, los medios de comunicación social. Esta pretensión es atribuible a la ciencia moderna. O sea, que la ciencia moderna se va a constituir en hegemónica. ¿Qué significa hegemónica? Esto que dijimos más arriba, desde el concepto de Gramsci, que se va a convertir en la dirección política e ideológica de la sociedad moderna. O sea, que la ciencia moderna va a tomar las riendas política, ideológicamente, de la nueva sociedad que se está conformando en el mundo entero, con la promesa de emancipación del género humano construida por la modernidad. Promesas de libertad, igualdad y progreso y liberación. Promesas garantizadas por la racionalidad de la ciencia, la luz de la razón y el conocimiento que ahora proviene de la objetividad y de la nueva verdad científica, que va a reemplazar al estadio anterior que tenía que ver con la verdad venía de Dios. Bueno, ahora ya la verdad no más, ya no viene de Dios. Ahora la verdad viene de la ciencia moderna. Todo lo que diga o haga la ciencia es la pura verdad. Entonces, ¿cómo se construye la ciencia moderna? ¿Cómo construye? Construye un sujeto mesurable, abstracto, estereotipado, que ya no es una criatura de Dios, sino una sustancia material sometida a leyes de la naturaleza. También va a construir un mundo de objetos investigados, sujeto, objeto, ¿no? Considerados independientes del investigador y de toda experiencia subjetiva. Sujetos que se consideran observadores neutrales. Y generalmente, si nosotros tenemos una objetividad a la hora de construir conocimiento, claro que la hay. Pero también se involucran nuestras emociones a la hora de conocer, de entrevistar, de acompañar a una familia, a una persona, a un grupo, a un equipo, a una comunidad. Están los abrazos, bueno, hay muchas cosas de por medio. A mí, por ejemplo, me ha tocado trabajar con madres cultivadoras de marihuana para paliar las distintas dolencias de sus hijos, de sus hijas. Bueno, yo iba a los talleres con las mamás bueno, se iban todas las personas de los talleres, yo me quedaba tomando mate, charlando, te empezás a interiorizar, empezás a llegar desde otro lugar, te invitan a otras circunstancias por fuera de lo laboral, y ese vínculo, yo lo fui tomando como una potencia también para poder trabajar otras cuestiones que quizás, si vos no trabajás ese vínculo empático, esa vincularidad, no te van a contar, por ejemplo, determinadas cosas o no vas a llegar a una información si no es por eso. ¿Me explico? Entonces que los sentimientos, los valores, las subjetividades están en juego siempre también a la hora de intervenir, de investigar. Sí, obviamente no vamos a escribir todas nuestras emociones, o sea, nos vamos a distanciar porque obviamente aprendemos a hacer eso, y de alguna manera u otra trabajar lo objetivo. Yo, por ejemplo, si tengo un prejuicio con el cultivar cannabis o el no cultivar cannabis, es cosa mía, en ese sentido tengo que
obviamente, poner delante la autonomía de las madres, lo que ellas piensan y sostienen y fundamentan y sienten. Entonces, ahí es cuando, obviamente, la objetividad se hace parte y uno toma un distanciamiento a la hora de que los prejuicios no se solapen en la intervención. Pero acá la ciencia moderna no le va a importar eso, y va a construir acá con objetos independientes del sujeto investigador y de toda su subjetividad. Y vamos a ser observadores neutrales para la ciencia moderna. Construye un sujeto investigador que actúa solo como superficie refractante de la realidad, que es lo que vimos con el video, que forma representaciones objetivas neutrales e imparciales de una realidad que permanece en la externalidad y es anterior e independiente a los sujetos investigativos. Vamos a la otra. ¿Me siguen hasta acá? Seguimos con el mismo título, ¿no ven? El modelo hegemónico de la ciencia europea. Acá seguimos profundizando en el modelo hegemónico de la ciencia europea. Este tipo de conocimiento científico que se construye por la ciencia moderna se va a vestir con un ropaje, ¿sí? Con un disfraz, digamos, de verdad, de objetividad, que la va a colocar en una posición de hegemónica en la sociedad que empieza a construirse, ¿no? Capitalista, que va a reemplazar al feudalismo, donde la verdad antes provenía de Dios. Desde este lugar es que la ciencia moderna asume la dirección política e ideológica de la sociedad capitalista. Acá está su hegemonía. Y se ubica en lugar de la deidad, el saber, el poder y la verdad. Finalidad del conocimiento científico. Este conocimiento lo que va a hacer por ahora es medir, describir, predecir y controlar. Estas 4 características. Esta forma de ver la ciencia y el conocimiento científico se va a asumir como natural, hasta tal punto que ni siquiera se la considera una forma de ver. Se la va a considerar como la única forma de ver. Se naturaliza. Nos enseñan y vamos aprendiendo y nos vamos cuestionando. Llega un momento que esto se cristaliza y se reproduce naturalmente, como si fuera la única verdad. Hoy en día escuchamos a muchas personas mencionar, hablo en nombre de la ciencia. Lo digo porque la ciencia dijo, y aparecen esas noticias que dicen, la ciencia afirma, no sabemos ni quién está detrás de la ciencia. ¿Desde qué perspectiva? ¿En qué lugar? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? No. Entonces, entre la primera mitad del siglo ahora XVI y la primera mitad del siglo XVIII, la ciencia moderna se desarrolla como forma hegemónica de producir conocimiento científico basado en la observación y el método experimental de la física y la astronomía. O sea que entre estos siglos, la forma de producir conocimiento va a estar basada ahora en la observación y en el método experimental. De la física y la astronomía van a ser las primeras disciplinas. Se van a formular axiomas, leyes y modelos de la matemática. Es el periodo revolucionario de la ciencia. La ciencia se coloca en la modernidad europea en el mismo lugar que estaba la teología en el medioevo, y la filosofía natural, como la denomina Newton, plantea una disputa de poder, hegemonía y verdad con la teología medieval por un nuevo criterio de verdad y de hegemonía. Por eso vemos acá un periodo revolucionario de la ciencia, porque dejamos de creer en Dios para empezar a creer en la ciencia. Hay un quiebre, hay un cambio de paradigma. El criterio de verdad ya no es la teología ni la revelación divina, sino la razón y la ciencia moderna. ¿Basada en qué? En la observación, el método experimental, los axiomas, las leyes y los modelos matemáticos. Descartes interviene en esta disputa desde la filosofía, la matemática y la certeza del cogito ergo sum cartesiano, y reemplazan al silogismo aristotélico y a la suma teológica de aquí. Bueno, en realidad nosotros vamos a ver, bueno, entre esta mitad y esta mitad
hay un cambio profundo en de dónde proviene la verdad. Decimos que es un periodo revolucionario de la ciencia, donde la filosofía natural se plantea como una disputa de poder a la teología, presentando un nuevo orden, un nuevo criterio de verdad y hegemonía, que es la razón. Ahora vamos a ver otro título. Veníamos nosotros trabajando el modelo hegemónico, cómo la ciencia moderna europea se construye en el único modelo de construir ciencia. Ahora vamos a ver cómo el positivismo como filosofía hegemónica de esta ciencia moderna. Invención de la economía. O sea que lo que surge acá es la invención de la economía. Estábamos hablando antes solo de, por acá, de la física y la astronomía. Ahora vamos a hablar de la economía. Tuvo lugar luego del periodo revolucionario de la ciencia moderna, que culminó en la primera mitad del siglo XVIII. Adam Smith denomina economía a la ciencia social que inventa en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, lo que vamos a ver es el periodo revolucionario de la ciencia, donde se impone la filosofía natural, donde se impone la razón y la ciencia moderna por encima de la teología, basados en la observación, el método experimental, los axiomas, los modelos matemáticos. Ahora, en la segunda mitad del siglo XVIII, nosotros vamos a ver entonces la invención de la economía por Adam Smith, y con esta invención se inicia el proceso de construcción histórico de las ciencias sociales. O sea que acá, ¿no?, hay que marcar que acá empieza la construcción histórica de las ciencias sociales desde la economía. La nueva ciencia lo que hace es registrar y analizar propiedades cuantitativas expresadas en dinero. Acá vamos a empezar a ver después estos dilemas entre lo cual y lo cuanti. Ya les dije que la ciencia moderna occidental separa, disocia, ¿no? Tenemos siempre categorizaciones binarias: teoría, práctica, investigación, intervención, objeto, sujeto. Bueno, acá vamos a ver las quali y las quanti. ¿Creen que enchufo un cachito esto? ¿Me van siguiendo o es muy difuso? Trato de hacerlo lo más fácil posible. ¿Lo entienden así? Bien. Sí, profe, yo estoy media perdida porque arranqué hoy. Bien. Porque en realidad no la iba a cursar a la materia cuando me dijeron que tenía una parte virtual, que no podía asistir, la podía cursar virtual. Bueno, me anoté hoy, pero es como que estoy así media perdida, pero me imagino que Bueno, ya voy pero a mira, leer los apuntes. antes de seguir por el positivismo, que ya vamos terminando, pero me gustaría por ahí mostrarte. A ver, vamos a entrar por acá. Un segundito, nos detenemos para que no estés perdida. A ver, hacemos clic acá. Y acá vamos a entrar al aula virtual. Vos te vas a tener que dirigir a este cuadrante que dice Abril, profesora Silvana Martínez y Manuela Fonseca. Acá las dos profes de los martes, del teórico práctico, subieron todo lo que hay que hacer. Primero, hay dos videos, que son el de filosofía martillazos y el de los dos, conocimiento parte 1 y conocimiento parte 2. A raíz de ver estos dos, se contesta esta hoja de ruta. ¿Qué es para vos? Es para vos llevar una guía de los videos. Está bueno tener la hoja de ruta e ir viendo el video porque va en orden contestando las preguntas. Lo que hace esta hoja de ruta es ordenarte, que es lo primero que vimos en la clase de hoy, las respuestas. Que después, cuando lo subamos al aula virtual, la vas a poder rever a la clase, si es necesario. Y también tenés un resumen del PowerPoint del video, que también podés ir contestando la hoja de ruta con el Power. O sea que estas 4 actividades corresponden a lo mismo. Esperen, tengo acá, admitir. Bueno, bien, hasta ahí vamos. Después hay 2 capítulos que hay que leer.
del libro que estamos viendo ahora, Entramados Epistemológicos en Trabajo Social, es el PowerPoint que estamos viendo ahora. Acá está el capítulo para que lo puedas leer. Y en el PowerPoint para que puedas apoyarte. Esto se va a ir viendo en las próximas clases. Recién empezamos, así que tranqui. Y está el de Bueno, Piovani y Argenti también para leer, que lo vamos a ver el miércoles que viene. bueno, ¿Sí? Entonces, bueno. ya después acá, esto lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, pero con que hagas hasta acá ya está. Hasta acá. Bueno, Este lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? perfecto. Bueno, Y acá, en tutorías virtuales, podés ver el video de la primera clase, que hablamos un poquito de los videos y fue una introducción. Y bueno, y ahora voy a subir esta clase con el PowerPoint. bueno. Profe, Bien. ¿y sabés si el profesor Alejandro Martino tiene otro horario que no sea el de los miércoles a las 5? Los miércoles a las 5 me decís. Sí. Ya pregunto y ya te contesto. Eh, Bueno, cuando me contesten, te contesto por acá o por el grupo, a ver si hay otro horario o si no podés asistir, cómo podemos hacer con las clases de Martino. Bueno, vamos a ver esto del positivismo y dejamos acá y retomamos la clase que viene. Está bueno que ustedes vayan avanzando con esta lectura del texto de Juan, de disputas epistemológicas por la hegemonía en las ciencias sociales, el capítulo 1 del libro Entramados Epistemológicos. Entonces, bueno, decimos que estamos viendo la construcción de la ciencia moderna, cómo se construye como hegemónica, y ahora lo que estamos viendo es el positivismo como filosofía hegemónica de esta ciencia moderna, que comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII con la invención de la economía por Adam Smith, y con esta invención lo que se inicia es el proceso de la construcción histórica de las ciencias sociales. La nueva ciencia registra y analiza propiedades cuantitativas, expresadas en dinero, en ciertos fenómenos de la realidad, construyendo relaciones de causa y efecto para explicar los mismos, como si los fenómenos estudiados por la economía fueran similares a los estudiados por las ciencias naturales. Las ciencias sociales, al principio, van a ser estudiadas por los mismos métodos que las ciencias naturales. Ahora vamos a ir viendo eso. Usando los mismos métodos de ciencias naturales: observación, método experimental, formulación, leyes, modelos matemáticos. Y sabemos que no podemos estudiar e intervenir con personas al igual que con objetos. ¿Me explico? O con órganos o determinadas partículas o números. Entonces la economía se encuadra en el modelo hegemónico de la ciencia moderna europea. Esta forma particular de hacer ciencia, de producir conocimiento, es hegemónica en las ciencias naturales, se va a volver hegemónica en las ciencias sociales. Y en la construcción histórica de las ciencias sociales, los métodos van a ser igual que los de natural. Va a ser lo mismo estudiar una célula que estudiar una persona, con los mismos métodos. Entonces, en la primera mitad del siglo XIX, ya dejamos el siglo XVIII, pasamos al siglo XIX, antes teníamos acá la invención de la economía por Adam Smith, ahora acá lo que tenemos es Augusto Comte, que va a proponer una nueva forma de resolver el problema de la verdad y de la objetividad. Y su propuesta va a ser la prueba empírica de todo tipo de afirmaciones, enunciados o leyes. Y así es que nace la filosofía positiva. Fíjense cómo podemos ir citando, ¿no? En un cuadrito, primera mitad del siglo XIX, Augusto Comte, filosofía positiva. Se ocupa de los fenómenos sociales y va a designar una manera uniforme de razonar. Es el estudio de las generalidades de las ciencias
sometidas a un método único. Va a hablar del axioma indiscutible, que no hay conocimiento más real que aquel que se va a basar en los hechos observados. Y para la filosofía positiva, todos los fenómenos están sujetos a leyes naturales invariables. Comte considera la separación entre las distintas ramas del saber y su desarrollo independiente, sosteniendo la división del trabajo intelectual. Estas son pequeñas cosas también que se van nombrando en el texto. Comte tiene una pretensión de formar una nueva civilización que supere los 7000 años de creencias y de prácticas religiosas, como también más de 2000 años de reflexiones matemáticas y pensamiento filosófico, lo que va a pretender erguirse en el gran paradigma de la modernidad europea, no solo en la ciencia moderna, sino también de la civilización europea. En este contexto es que se inicia la construcción histórica de las ciencias sociales. Primero por la economía y luego por la física social, denominada después sociología. Finales del siglo XIX aparece Durkheim. Va a retomar las ideas de Comte, es influido también por las ideas biologicistas, las ideas naturales, especialmente del organismo, y va a criticar el individualismo de los economistas, políticos y filósofos ingleses por favorecer la anomia y atentar contra la solidaridad y la integración social. Entonces va a retomar las ideas de la división del trabajo y la especialización planteada por Comte. Diferenciación social producida por la evolución de formas tradicionales a las formas modernas de sociedad. No sé si lo tuvieron en sociología y vieron a Durkheim. Adopta, lo que va a hacer es adoptar y profundizar el positivismo de Comte, o sea que va a seguir en la misma línea. Y va a definir los fenómenos sociales como exteriores, o sea que son externos al individuo. La coerción moral, se originan los mandatos sociales que van creando obligaciones morales y modos de acción que los individuos no elegimos. Y para Durkheim los hechos sociales son cosas. Esto lo va a ubicar en una concepción epistemológica en el campo de las ciencias naturales. Y más específicamente con el modo hegemónico de la ciencia moderna, como lo hizo Adam Smith con la economía y Comte con la física social. O sea que todos estos pensadores que vimos, finales del siglo XIX, Durkheim. Primera mitad del siglo XIX, Augusto Comte. Y Adam Smith, de la segunda mitad del siglo XVIII, con la invención de la economía, van a construir el positivismo, que se va instituyendo como forma hegemónica, ¿no?, de la ciencia moderna europea, que va a copiar el mismo método que las ciencias naturales. Entonces es que el método de las ciencias naturales se va construyendo como hegemónico en las ciencias sociales también. Y llegamos hasta acá, para el miércoles que viene, empezar a ver el materialismo histórico de Marx, que seguro también lo vieron en sociología, y acá ya vamos a empezar a hacer críticas a esa ciencia moderna. Construimos la ciencia moderna, hegemónica, objetiva, avalorativa, ¿no? Neutral, y bueno. Y ahora vamos a empezar a ver otras matrices de pensamiento que van a empezar a criticar esa forma de ver la ciencia, que no es la única forma de ver la ciencia. Después vamos a ver el comprensionismo, la hermenéutica. Después, también en otras clases más adelante, vamos a ir haciendo unos cuadritos para ir diferenciando las distintas matrices de pensamiento. Para terminar, después vamos a terminar en el último. ¿Dónde estamos? Son varios. En las epistemologías del sur, que es la que más amamos. Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá. Estaría bueno que lo sigan leyendo. Y en la próxima clase lo que hacemos es empezar directamente con el materialismo histórico. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para poder pasar después al otro power de Piovani y Argenti. Sí, a mí me pareció que el PowerPoint era como mucho más claro.
porque era como poner, no sé, cuando estaban hablando de lo de Gramsci, la hegemonía, que igual yo lo vi en sociología, fue como ¿De dónde mucho, salió? claro, como mucho, me perdí. Así que estaba bueno Claro. el PowerPoint, lo voy Para a hablar imprimir. de que la ciencia moderna es hegemónica, toman el concepto de Gramsci de otro lado, explican lo que es el concepto de Gramsci de hegemonía, y después dicen, bueno, la ciencia moderna es hegemónica. Es como también para, por ejemplo, hegemonía, y hay muchos conceptos del trabajo social que utilizamos, que por ahí tienen muchas perspectivas, ¿no? Es como... Entonces está bueno ir posicionándose desde qué autores vamos a ir tomando cada concepto. Vamos a hablar desde qué lugar hablamos. Entonces por eso en el libro es que Juan lo aclara. Pero sí, es bastante complejo, así que bueno, iremos de a poquito desmembranándolo. ¿Listo? Vamos, a ver, voy a terminar de grabar.